Presentamos Derecho Urbano e Inmobiliario, las normas que regulan los procedimientos legales para el desarrollo de los municipios y distritos. Conduce Edgar Barajas Ortiz, un programa de La Voz del Derecho, radio especializada. Buen día. Hoy presentamos un programa especialísimo para los oyentes que tiene que ver con la contratación inmobiliaria, las fuentes de las obligaciones, los contratos en general, y vamos a ver específicamente los contratos inmobiliarios. Hoy nos acompaña la señorita Melanie Díaz, quien es estudiante de Derecho de la Universidad del SINU, de séptimo semestre, y asistente jurídica de Central Urbana. Buen día, doctor. Recordamos que el doctor es el director de este programa y es abogado especializado en Derecho Urbano, Derecho Tributario y evaluador de inmuebles urbanos, con su último puesto adquirido, que es el presidente de la Sociedad Colombiana de Evaluadores Seccional Oriente. Ok. Uno se pregunta qué es una obligación. Para poderle dar alcance a la respuesta de esta inquietud, tenemos que analizar el tema de la diferencia que existe entre verdad y certeza. Verdad es lo que está ahí, y a esa verdad, que puede ser un hecho, ¿sí? A ese hecho le dan un valor, ¿cierto? Y la verdad es la relación entre los sujetos y las personas. Hay una verdad ahí. A ese hecho, la sociedad le da un valor, y con base en la certeza de cada ser humano, que acuerdan y llegan, por ejemplo, a la ley, y esa ley refleja algo de verdad. Lo mismo la religión. Dios es la verdad, ¿cierto? Pero aquí existe un hecho, existe una norma y existe un valor. Entonces, para hablar de cumplimiento o de incumplimiento de una obligación, basta con darle valores a las cosas. Por ejemplo, si nace un hijo, existe el surgimiento de una obligación de los padres con su hijo. Y a su vez, el hijo tiene unos derechos, pero va adquiriendo también, en la medida que crezca, una formación, una contraprestación con el mismo Estado, con sus padres y con sus congéneres. Vamos a ver las fuentes de las obligaciones. Melanie nos dice cuáles son. Doctor, las fuentes de las obligaciones son 4. La primera es el hecho voluntario o involuntario. El segundo, la convención o contrato. El tercero, el delito y el cuasidelito. Y el cuarto, la ley. Entonces vamos a ver con ejemplo para que el oyente entienda perfectamente. El hecho voluntario o involuntario, damos como ejemplo el nacimiento de un hijo, ¿sí? O que, por ejemplo, se cayó una ventana de un edificio y al caerse atropella a un abuelito o un niño o un transeúnte. Entonces, el propietario de ese edificio le nace una responsabilidad objetiva. Entonces, ese hecho voluntario o involuntario hace que sea fuente de la obligación. La convención o contrato es el acuerdo interpartes, el acuerdo entre entidades, el acuerdo entre personas, que su clausulado de ese contrato es ley para las partes. En el caso del delito y el cuasidelito, es que el delito, alguien que comete, por ejemplo, un homicidio, pues tiene que resarcir su daño. O el cuasidelito, el que se pasa un semáforo en rojo, pues debe una infracción. Y en el caso de la ley, por ejemplo, la ley tributaria hace que por mandato legal, por la potestad tributaria que tiene el Estado de imponer tributos, se irradia hacia un contribuyente la obligación de pagar algo, así sea en contra de su voluntad. Entonces, esa es la fuente del derecho originada en la ley. Vamos a ver ahora las formas o los modos de extinguir las obligaciones, que en el Código Civil aparecen 13. Empecemos con la primera, señorita Melanie. ¿Cuál sería? Doctor, la primera es la solución o pago efectivo. Bueno, aquí es muy importante lo siguiente. Cuando se habla de una relación entre acreedor y deudor, hay que establecer cómo se pactó esa obligación, en dónde debo pagar, cómo debo pagar y a quién le debo pagar. Entonces viene el ejemplo de a quién. Si yo le
una obligación que contraí con fulano, se la pago a Perencejo, de golpe ese crédito no está extinguido como tal. Entonces es importante destinar muy bien y corresponder a lo que está pactado. Y lo que no está pactado lo recoge el Código Civil en sus clausulados. Vamos a ver ahora la novación. La segunda, como usted lo dice, doctor, es la novación. La novación consiste en la sustitución de una nueva obligación a otra anterior, la cual queda por tanto extinta. Hablando pues de la primera obligación, la segunda es la que nace. En esto se puede dar 3 momentos en la novación. El primero, que es la sustitución de una nueva obligación a otra, lo que estábamos hablando ahorita, sin que intervenga un nuevo acreedor o un deudor, o sea que la figura del acreedor y del deudor sigue siendo la misma. La segunda es que contrayendo el deudor una nueva obligación respecto de un tercero y declarándole en consecuencia libre de la obligación primitiva, el primero al acreedor. Acá hablamos del cambio de la figura del acreedor. Correcto. Y el tercero es la sustitución de un nuevo deudor al antiguo que en consecuencia queda libre. Y acá hablamos de la sustitución del acreedor. Perfecto. Entonces, las 3 figuras de la novación o de reestructuración de la cartera o de deudas para extinguir la obligación mediante la figura de la novación sea más fácil con ejemplos. Por ejemplo, A le debe al banco San Billete. Resulta que el banco San Billete vendió su cartera, la vendió a un sistema colector, a otro banco, ¿cierto? Ahí cambia el acreedor. Entonces la obligación mudó, como se dice popularmente, por cambio de acreedor. O resulta que yo soy deudor, pero tengo alguien que me avala a mí. Entonces, si yo llego a fallecer, entonces el deudor pasa a ser o mis herederos o vía seguros. Ahí cambia el deudor. O la otra es cambiando las condiciones originales de la obligación. Pasa muchas veces que a mí me prestaron un crédito en un banco a 3 años y resulta que mi flujo de caja se rompió. Entonces yo no tengo capacidad sino de pagar a 6 años. Entonces lo que hago es cambiar las condiciones originarias de ese pagaré o de ese contrato de mutuo. Entonces cambio de 3 años a 6 años. Entonces se cambia el pagaré y esta obligación sustituye a una anterior. Si resulta que iniciaron un proceso judicial por la anterior, entonces ese proceso se tiene que suspender o se tiene que terminar, porque el banco me está haciendo pagar o me está haciendo suscribir un nuevo pagaré o un nuevo contrato de mutuo. Entonces ahí están las figuras de la novación. Existen otras, Melanie, ¿cuáles son? El tercero, doctor, es la transacción. La transacción, como su nombre lo indica, es pues canjear una obligación. Si yo debo 20 millones de pesos, puedo pagar con un carro, puedo hacer una dación en pago. Entonces estoy transando con el acreedor esa obligación. El cuarto es la remisión. Correcto. La remisión es la condonación o la rebaja. Yo le debo a la DIAN y la DIAN saca unas pautas de descontarme parte de capital de una deuda tributaria. Entonces me rebajan la deuda o parte de la deuda. El quinto, doctor, es la compensación. Entonces ahí está el ejemplo de que 2 personas son deudoras una de otras, entonces se compensa. Por ejemplo, vamos nuevamente con la DIAN. Si a la DIAN yo le debo una plata por concepto de renta, pero a su vez la DIAN me debe a mí por una devolución de IVA, entonces esas 2 carteras se pueden compensar. Ok, el sexto es la confusión. En esta figura, doctor, resulta, y para los oyentes, es cuando en una misma persona confluye, se puede decir, la misma figura de acreedor y deudor. Pues si usted nos puede regalar un ejemplo, sería más fácil explicarlo. Sí, perfecto. En el caso de la herencia. Mi papá me prestó una plata a mí, yo le debo a mi padre. Cuando él fallece, entonces él me hereda unos activos. Entonces, en la figura de la confusión se da ahí. Yo paso a ser acreedor y deudor al mismo tiempo. Entonces se pueden cruzar esas deudas. El séptimo es la pérdida de la cosa que se debe. Sí, esta figura pues ya casi no se utiliza desde el Código Civil colombiano. Es en el caso de alguien que se compromete, por ejemplo, a pagar un servicio por la cría de un ternero, ¿cierto? Pero resulta que la vaca que iba a engendrar ese ternero murió, entonces se perdió la cosa y se contrajo, se extingue prácticamente esa obligación. El número octavo es la declaración de nulidad o la rescisión. La rescisión es la figura que se da
por echar para atrás un negocio. Yo puedo escriturar un inmueble que vendí. A le vende a B y se registró en el folio de matrícula inmobiliaria y se pagó, pero entre las partes quisieron echar para atrás ese negocio. Entonces hay que hacer una nueva escritura que se llama la escritura de resiliación. Entonces B le vende a A, le devuelve. Así se llama la escritura. Entonces queda sin efectos, pero se registra la primera escritura, se resilia la primera escritura. Y en el caso de la nulidad, pues una sentencia puede declarar nulo un contrato por las diferentes fallos y por las diferentes situaciones que declaran la nulidad. Entonces se echa para atrás un contrato vía sentencia judicial. Ok, el noveno es por el evento de la condición resolutoria y esta consiste en que cuando las partes pactan una condición dentro del contrato, esa condición se cumple y por ende se extingue la obligación que tienen las partes, se termina. Exacto, un compromiso que yo hago con un acreedor que le digo que le pagaré el estudio a su hija hasta que cumpla 25 años. Si cumplió 25 años, cesa la obligación, porque se verificó la condición que resolvía ese negocio. Y el último, o número 10, es la prescripción. La prescripción se da cuando por el lapso de tiempo se extingue la obligación. Por ejemplo, una letra de cambio extingue a los 3 años. Una obligación tributaria de vehículos o de impuestos se da a los 5 años. Ahora vamos a ver qué es un contrato. ¿Cómo está definido, Melanie, un contrato en el Código Civil colombiano? En el Código Civil colombiano, doctor, está en el artículo 1495 y dice que un contrato es cuando una parte se obliga y contrae una obligación de hacer, dar o no hacer algo. Yo creo que es clarito el tema de convención o contrato, el alcance que tiene el Código Civil al respecto. Pero eso implica unos principios de contratación que se irradian precisamente de este artículo que está establecido en el Código Civil. ¿Cuáles son, Melanie? El primero es buena fe, buena intención contractual, es tener una buena fe. El segundo es cumplir requisitos contractuales. El tercero es la capacidad. El cuarto es el libre consentimiento excluido de vicios, teniendo en cuenta que el vicio del consentimiento son 3, error, fuerza y dolo. El quinto, el objeto lícito. Y el sexto, la causa lícita. Bueno, vamos a analizar brevemente estos principios. ¿En qué consiste? Entonces está el tema de la capacidad contractual. En materia de sujetos contractuales, las personas pueden ser personas naturales, como nosotros de carne y hueso, o personas jurídicas, las empresas. Entonces existe una figura que se llama la capacidad jurídica, que es diferente a la habilidad. La capacidad es la aptitud para poder sustraer, comprometerme, ¿cierto? Por ejemplo, una persona jurídica tiene capacidad del gerente de contratar hasta 100 salarios mínimos, pero si se pasa de ahí pierde su capacidad, la capacidad está limitada. Eso se llama la capacidad jurídica como tal. Pero puede suceder que un muchacho, un joven que tenga 16 años, él tiene la habilidad para decidir en una votación. Resulta que en Colombia no le da la capacidad de votar porque la capacidad de votar son hasta los 18 años. Entonces puede tener una habilidad. También hay jóvenes que tienen esa habilidad para contraer negocios, pero si no es mayor de 18, simplemente tiene la habilidad, la destreza, pero no tiene la capacidad jurídica. Ahí vemos el tema de la capacidad como tal. Lo otro es el libre consentimiento excluido de vicios. Como decía Melanie, los vicios son error, fuerza y dolo. Entonces puede existir error en el objeto. Yo compré un objeto determinado y cuando se me fue a entregar, se me entregó otro diferente. O la fuerza. La fuerza también vicia el consentimiento porque la fuerza mayor hace que yo haga las cosas de manera no voluntaria, sino involuntariamente, coaccionado a hacer algo. Entonces, eso también vicia el consentimiento, el libre consentimiento para contratar. Y el dolo es la intención, el delito como tal, la intención de dañar, diferente a la culpa. Pero el dolo vicia el consentimiento también. Y vemos el tema del objeto lícito y la causa lícita. Objeto lícito, por ejemplo, vender armas, eso está prohibido y está regulado. Vender estupefacientes, está prohibido. Y la causa lícita es el tema de qué originó lícitamente
un contrato. Por ejemplo, si yo a las malas llego con unos paramilitares o con unos guerrilleros a invadir unas tierras, pues ahí hay causa lícita para exigir, por ejemplo, un contrato de arrendamiento de algo que ni siquiera es mío. Entonces ahí están estipulados los temas de error, fuerza y dolo y los principios contractuales. Vamos a ver las cláusulas, el tipo y las clases de cláusulas contractuales. ¿Cuáles son, Melanie? Son 3, doctor. Las cláusulas contractuales son esenciales, naturales y accidentales. Por favor, ¿nos explica primero cuáles son las esenciales? Las cláusulas esenciales son las que le dan, como su nombre lo indica, la esencia a un contrato. Es mucho más fácil con un ejemplo. El caso del contrato de corretaje. La comisión es esencial a ese tipo de contrato. El contrato de corretaje es cuando una persona une a dos partes porque conoce de un mercado y él tiene derecho a ganarse una comisión. Entonces, eso es una cláusula esencial de ese contrato. El caso del contrato de arrendamiento. La cláusula esencial es el canon y el inmueble. Si no existe canon, porque a lo mejor se dieron el disfrute del inmueble gratuitamente, entonces deja de ser contrato de arrendamiento y pasa a ser un comodato, desnaturaliza como tal la esencia del contrato. Los otros son las cláusulas naturales. Las cláusulas naturales son las que llevan implícitas dentro de ese contrato. Por ejemplo, en la compraventa, la cláusula natural es la entrega. En la compraventa de inmuebles, no solamente la entrega, sino el registro en el folio de matrícula inmobiliaria, el perfeccionamiento del negocio, la escritura y el registro de la misma. Entonces, esas son cláusulas naturales. Y hay un tercer tipo de cláusulas que son las cláusulas accidentales, es decir, son las demás cláusulas que pactan entre las partes para complementar el negocio esencial que están pactando como tal. Ahora vamos a ver qué es un contrato inmobiliario. Los contratos inmobiliarios, doctor, son los que versan y recaen sobre un bien inmueble que puede tener o no una existencia jurídica o una existencia física. ¿A qué nos referimos con esa existencia jurídica o esa existencia física? Hablamos de un inmueble presente, o sea, visible de una existencia física o una existencia jurídica, como normalmente en el común se conoce, comprar sobre planos, que aún no lo vemos, pero está en proyecto de construcción. Entonces aquí es muy importante que el contrato recaiga sobre bienes reales o bienes inmuebles como tal. Por eso se llama contrato inmobiliario. Hay un tipo contractual que es la famosa promesa de compraventa. Y la promesa de compraventa es una obligación de hacer y de dar a un futuro. Entonces yo me comprometo a hacer ¿qué? A hacer el perfeccionamiento de un negocio inmobiliario. Es decir, me comprometo en una promesa a hacer la escritura en tal fecha y hacer la entrega y recibir un pago por lo que vendo. Entonces aquí hay dos partes, el tradente y el adquiriente. Y el tradente y el adquiriente lleva implícita el tema del registro, como ya lo dijimos, y el tema de la entrega de ese inmueble. Y cuando llega la fecha determinada viene el tema de la compraventa perfeccionada. Pero para poder asegurar, porque cualquiera puede firmar una promesa de compraventa. Firmaron las partes y resulta que, como somos humanos, salió caminando del negocio o del lugar donde hicieron el negocio y algo le pasó al sujeto activo o al sujeto pasivo. Entonces, por eso hay dos figuras aquí que se deben conocer muy bien y que por lo general los abogados las confunden, que son las arras. Y hay dos tipos de arras, las arras retractatorias, las arras confirmatorias. Pero hay una figura que es anexa o que comprende el tema de apretar un poco o de darle alcance a que la promesa se cumpla, y es el tema de la cláusula penal. Pero en la vida cotidiana se confunde. En la misma redacción de una cláusula confunden el tema penal con el tema retractatorio. Entonces lo vamos a explicar de la siguiente manera y con ejemplos. Las arras es una figura para poderse arrepentir de un negocio. Básicamente es eso. Y eso viene de la historia desde la época romana y de los principios del Código Civil, que era que alguien se iba a casar y entregaba unas alhajas o unas monedas que se llamaban arras. Pero se podía arrepentir de ese matrimonio y simplemente pues las perdía, ¿cierto? Esa figura fue recogida en el Código Civil y existen
para precisamente, yo doy, en parte pago una plata y la dejo como arras, es decir, por ejemplo, doy 10 millones de pesos para comprar un apartamento de 100 millones. Y eso se llama arras confirmatorias. Pero esos 10 millones de pesos, si hacen parte del pago, se llaman arras confirmatorias. Entonces, simplemente aquí no hay un incumplimiento de un contrato. En las arras, simplemente la figura para poderme arrepentir, poderme echar para atrás en un negocio que yo hice. El que las da, las pierde. Y el que las recibe tiene que entregarlas dobladas. Es decir, devuelve lo que recibió, pero además él también está arrepintiéndose, entonces las tiene que pagar. Mientras que la cláusula penal, ojo, es una figura para establecer anticipadamente el valor de los perjuicios de un contrato. Por ejemplo, si decimos en un contrato de venta de apartamento, si decimos la cláusula penal se establece en el 10%, cuando existe incumplimiento, ojo, no arrepentimiento, sino incumplimiento, uno acude al juez, demanda a la parte contraria, a la parte que incumplió, y le exige al juez que se estipule los perjuicios en ese 10% que estuvo pactado anticipadamente. Por eso se llama cláusula penal, cláusula pecuniaria como tal. Vamos a ver ahora los diferentes tipos de contratos inmobiliarios. ¿Cuáles tenemos, Melanie? Son 4, doctor. El contrato de hipoteca, la anticresis, el usufructo o el leasing inmobiliario. Vamos a explicar. El contrato de hipoteca es un contrato accesorio real en la cual se busca gravar un inmueble para respaldar un crédito. Lleva inmerso un contrato de mutuo, que es prestar plata. Entonces, si yo, a través de un contrato de mutuo, de la simple firma de un título de valor como un pagaré o una letra de cambio, incumplo, entonces me pueden a mí ejecutar la parte que dejé en garantía, el bien que quedó hipotecado. La anticresis, doctor. La anticresis. La anticresis es una figura para que con el fruto de una finca se paguen deudas. Entonces, algo que queda anticrédito. ¿El usufructo? El usufructo es una figura para poder disfrutar del uso y goce de un inmueble. Y se da mucho en el caso de padres que le venden un inmueble a su hijo, un apartamento, una casa, pero ellos se reservan el usufructo, es decir, el uso y el goce hasta que mueran. Por lo general, la figura que se da así y queda registrada en el folio de matrícula inmobiliaria. ¿Y el leasing inmobiliario? Y el leasing inmobiliario simplemente es un contrato de arrendamiento, pero con opción de compra. Esa es la figura, que el canon como tal se confunde con el tema de los pagos o abonos anticipados a la compra de un inmueble. Entonces, es un contrato de arrendamiento, pero con opción de compra, y los cánones hacen parte de los pagos periódicos que hay que hacer. Y se da como leasing inmobiliario, también hay leasing operativo, y se da con entidades leasing que están supervigiladas por la Superintendencia Financiera. Vamos a ver el tema del contrato de arrendamiento de un inmueble. El contrato de arrendamiento de un inmueble, hay dos figuras aquí que están reguladas separadamente. Por ejemplo, cuando es materia de vivienda, la ley 820 del 2003 contempla el tema de regular los arrendamientos para vivienda. Diferente es, por ejemplo, cuando yo contrato o arriendo una bodega o arriendo un local comercial. Ahí se regula por el Código de Comercio. Y entonces muchas veces el ciudadano, por no asesorarse bien, va a alquilar o a arrendar un local comercial y va a una papelería y le dan un formato de contrato de arrendamiento de vivienda. Y resulta que las regulaciones son totalmente diferentes. Y cuando hay incumplimiento, vienen los problemas. Aquí, en materia de contratación comercial, el acreedor goza de unos privilegios diferentes al contrato de arrendamiento de residencia o de vivienda. Por ejemplo, cuando pasan 2 años, disfruta de lo que es el aseguramiento del arrendatario comercial, del arrendatario mercantil, porque él ha invertido precisamente en un tema que se llama la prima comercial, ha hecho una clientela. Entonces, la única forma de poderlo lanzar es que el arrendador,
necesite ese predio o para vivienda o lo necesite para remodelar, pero no mientras el arrendador del local comercial esté pagando el inmueble, esté cumpliendo con el contrato, no se le puede lanzar fácilmente. Entonces tiene que exigirle un incumplimiento y que se den los clausulados que estipula el Código de Comercio. El contrato de comodato es un contrato, como ya lo dijimos acá, es parecida a la figura al contrato de arrendamiento, pero lo que lo diferencia es que el canon es cero. No existe canon en el contrato de comodato y es una figura que se le daba para que los ancianos y las monjitas pudieran disfrutar de un inmueble por 50, 40, 100 años y se diferencia en ese sentido del contrato de arrendamiento. El contrato de administración de inmueble es un contrato, como su nombre lo indica, para que una persona experta en el tema, un inmobiliario, le administre un inmueble a otro sujeto. Le recaude, por ejemplo, los cánones de arrendamiento, lo mantenga vigente, le haga el mantenimiento físico que necesita ese contrato, ese inmueble. Y esa figura es el contrato de administración de inmueble. Y aquí hay algo importante. En Bogotá, cuando las inmobiliarias tienen más de 5 inmuebles, deben registrarse en la Secretaría de Hábitat. En los diferentes municipios en Colombia, en las diferentes alcaldías se registran cuando las inmobiliarias tienen más de 5 inmuebles arrendados. Entonces es un requisito para poder operar como tal, como inmobiliario. Y el contrato de corretaje es un contrato mediante el cual una persona llamada comisionista o corredor presenta a 2 sujetos para que hagan un negocio, comprador y vendedor. Y ese comisionista se gana la comisión porque él conoce un mercado. Entonces puede ser comisionista de bolsa o comisionista inmobiliario. Presentó a 2 personas para que compraran, el uno comprara y el otro vendiera un apartamento, una casa, una bodega, etc. Entonces ese es el corretaje inmobiliario. Y por último tenemos el contrato de agencia comercial. Es un contrato mediante el cual una de las partes le permite a un agente comercial, poder hacer mercadeo de sus productos, de sus bienes y de sus servicios. Entonces, bueno, es importante aquí resaltar que la materia contractual está establecida en el Código Civil, está establecida en el Código de Comercio, ¿sí? Dependiendo del tipo de contrato. Entonces agradecemos al oyente estas versiones. Esperamos que en la próxima programa vamos a hablar del tema de la inclusión social en los temas de ordenamiento territorial. Gracias, señorita Melanie, muy amable. De nada, doctor. Han escuchado Derecho Urbano e Inmobiliario. Las normas que regulan los procedimientos legales para el desarrollo de los municipios y distritos. Condujo Edgar Barajas Ortiz. Un programa de La Voz del Derecho, radio especializada.